10:40, vamos a cambiar completamente de tema porque este miércoles terminaría la vigencia del estado de excepción en 2 provincias de la región del Biobío y en la Araucanía. Y desde el gobierno tendrán que decidir si es que extienden o no esta medida en la zona. Vamos a conversar sobre el tema. Estamos en contacto hasta ahora con la diputada de la Democracia Cristiana, Johanna Pérez, y con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, para abordar esta situación. Gracias a ambos por estar junto a nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias, diputada. Diputado, gracias por... Buenos días, Sebastián. Buenos días. Hola, Johanna, gusto saludarte. Bueno, diputada, Hola. viene una decisión bien relevante para el gobierno. No solo ver si es que renueva el estado de excepción, sino qué tipo de estado de excepción renueva también, porque hasta ahora rige un estado de excepción acotado, como sabemos. ¿Cuál cree usted que debería ser la decisión del gobierno? Bueno, yo creo que los estados de excepción son se instala una sensación de seguridad para iniciar un trabajo que debe ser distinto, multisectorial, de fondo, más a mediano y largo plazo, pero es necesario hoy día, eso está a la vista y también los datos lo señalan, y yo espero que ese estado de excepción no sea acotado, que sea con más facultades, que se puedan administrar de mejor manera los recursos. Estoy hablando del personal, de los medios, de los vehículos, de todo lo que tiene que ver con el adelantarse a los hechos y, por cierto, también a las denuncias que puedan darse. Entonces creo que eso es muy importante. Nosotros de igual manera esperamos legislar en materia de en infraestructuras críticas, ya que el gobierno se ha negado a abrirse ese espacio, pero creo que es necesario tener más instrumentos, especialmente por los hechos que hemos tenido en los últimos días en Arauco y en la Araucanía. ¿Diputado Mellado? Mira, la verdad es que en democracia nunca un gobierno había iniciado su mandato con un estado de excepción como lo inició Gabriel Boric. Y la verdad es que por ideología lo dejó, no lo renovó después de que el presidente Piñera se lo había dejado, no lo renovó y casi asesinan a Ciro Palma, que todavía está en el hospital de Temuco estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, ahora está saliendo, ya está en la UTI. Pero ellos por un tema de ideología no querían volver a colocarlo. Bueno, tuvieron que hacerlo, hicieron algo light, algo descafeinado, ¿ya? Una cosa que efectivamente colocaron a los militares con poca dotación, con poca tecnología, una especie de semáforo en la carretera. Exclusivamente, como dice la vocera, que era para que pudieran pasar la ambulancia, ¿cierto? Y no se detuviera el libre tránsito en las carreteras, o sea, iban contra los camioneros en vez de ir contra los terroristas. Aquí hay un tema de un doble discurso del gobierno que me preocupa muchísimo, porque la verdad es que les cuesta decir que hay terrorismo, lo que vivimos aquí en la Araucanía de Arauco. El 76% de los chilenos, según la encuesta CADEM, habla que hay terrorismo en la Araucanía. Cuando tú le disparas a trabajadores de origen mapuche que van a reforestar bosques nativos sin decirle nada, no, porque no le robaron ni sus celulares, ni sus relojes, ni nada, le dispararon a matar directamente a la cabeza. Eso es terrorismo. Si el gobierno no reconoce eso, partimos de un mal diagnóstico, porque ellos tienen diagnóstico que dicen que esto es un tema entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Falso diagnóstico, no es correcto. Es entre terroristas, ¿cierto?, que están asolando a chilenos y que se roban la causa mapuche, la supuesta causa mapuche, para delinquir y tener crimen organizado. Pero, ¿qué refleja a su juicio esas definiciones políticas que hace el gobierno sobre el tema? Bueno, lo que refleja es que ellos no quieren reconocer algo porque supuestamente son como compadres de ellos, porque ellos estuvieron, el presidente Boris, Jackson, Camila Vallejo, estuvieron alojando en Temuco y Cuy, donde lo que único se produce adentro es droga, ¿ya? Donde tienen guardias armados, donde asesinaron a Benavides, que ahora encontraron al responsable, al supuesto responsable. Entonces, ahí hay un tema, digamos, ese va a ser un lugar autónomo según la nueva constitución en que los chilenos van a tener que darle plata. O sea, ya le dan plata ya, porque de todas maneras le dan plata, le dan hacer transferencia. Pero yo creo que ellos lo que quieren, ¿cierto?, es no enojarlos a ellos para quizás poder negociar. Pero con una M16 sobre la mesa, un arma de guerra, no se negocia. O sea, si ellos quieren negociar, bajen las armas, hagan tregua, ¿cierto? Y efectivamente comiencen la negociación, si que quieren negociar. Pero veo al gobierno un poco
contra la pared con estos terroristas, y ellos tampoco dicen la verdad de que lo que hay en la región de la Araucanía es terrorismo. Y partir de ese diagnóstico en adelante te crea de que las políticas que vengan van a ir en consonancia con eso. Sí, yo concuerdo con Giovanna. No es solamente estado de excepción. Aquí se necesita un poco más. Pero el estado de excepción te baja la fiebre para después hacer todos los exámenes para que este paciente pueda realmente caminar. Diputada Joana Pérez, ¿cómo ve este punto que plantea el diputado Mellado? Mira, yo creo que efectivamente el gobierno ha tenido que tener un baño de realidad de lo que sucede en la zona. Había mucha ideología, muchas personas desde Santiago opinando lo que sucede en la Araucanía, en Arauco, y que estos grupos, también ciertos violentistas, han ido avanzando ya en el territorio. Antes eran en la Araucanía, ya entraron a Biobío y se ha desarrollado todo un equipo ahí de gente que día a día está en distintos espacios de crimen organizado. Y esto ya está a una hora de Concepción en Arauco, y además cruza todo lo que es la región del Biobío, porque se relaciona hoy día hasta el sector cordillerano, Quilaco, Quilleco, todo lo que tiene que ver con Mulchen, Santa Bárbara, Alto Biobío. Pero aquí efectivamente yo constato que el gobierno necesita no tener complejos, más allá de cómo hayan votado. Hoy día lo que la ciudadanía necesita es que el gobierno les proporcione seguridad y que restablezca un Estado de Derecho. ¿Ya? La gente eligió este gobierno, ¿cierto? La ciudadanía, para aquello. Aquí no se trata hoy día de solo criticar a quienes estaban anteriormente en el gobierno o exigir desde el Parlamento, porque hoy día le corresponde ejecutar, ¿ya? Le corresponde entregar estrategias de seguridad en la zona. También, en el fondo, administrar hoy día lo que son los instrumentos, como por ejemplo este estado de excepción, con las fuerzas militares y con todo el despliegue que necesita. Yo valoro el trabajo que está haciendo el subsecretario Manuel Monsalve. Él conoce la zona. Él fue efectivamente diputado, fuimos colegas en el distrito, pero también a veces lo veo que está solo. Él comprometió un estado específico en zonas de infraestructura crítica y no pudo cumplir. Lo comprometió en Los Ángeles para justamente terminar un conflicto con el gremio del transporte y la comunidad en general, y no pudo cumplir. Entonces, hemos visto lamentablemente errores no forzados, que no se condena y no se dicen las cosas como son y lo que está ocurriendo en la zona. Y eso, como señal política, es muy malo. Las querellas, el no hacerse parte, el no presentarlas. Diputada, pero ¿usted ve una división dentro del gobierno respecto a cómo actuar en este tema? ¿Dos almas, como lo han planteado algunos? Sin duda, yo lo he dicho. Hay un alma que quiere gobernar, que quiere acuerdos y que quiere acuerdos justamente para un pacto nacional contra el crimen organizado que tenemos en la zona. Y otra alma que se niega y que prefiere finalmente que el presidente tome la decisión y no acompañarlos desde el Congreso, ¿ya? Y eso lo vimos, y es el Partido Comunista, Frente Amplio, que tuvieron discusiones, se perdieron casi 2 o 3 semanas. ¿Y saben lo que pasa con estos grupos? Están desafiando al Estado de Derecho, están desafiando al gobierno y a toda la institucionalidad, porque aquí esto no es solo labor de este gobierno, y hay que decirlo, y se lo digo con afecto también a nuestro diputado Mellado. El gobierno de Piñera desarticuló todo el trabajo multisectorial que había que hacer, por ejemplo, en la provincia de Arauco. No hay equipos de gobierno instalados ahí. No está presente la CONADI, no está presente los servicios públicos. Imagínense que lo que nos pide la gente en Tirú, en Quidico, es conectividad. No tiene quien vaya a arreglar las antenas para poder comunicarse con los servicios de emergencia. Esto es grave. O sea, nosotros lo que estamos dejando personas desamparadas. ¿Por qué? Porque no hay un Estado de Derecho. Nadie se atreve a ir a prestar, ¿diputada?, servicios de utilidad pública. Y si es que el gobierno no avanzara, y le doy la palabra a tiro al diputado Mellado, pero si es que el gobierno no avanzara con indicaciones al proyecto de infraestructura crítica, por ejemplo, que era un tema que usted planteaba al comienzo de la conversación, ¿usted cree que se debería avanzar por parte de los parlamentarios sencillamente en el proyecto como planteó los senadores de la ADC? Así lo hemos planteado. Nosotros estamos muy unidos como bancada de diputados y diputadas, y creemos que en esto no podemos tener complejos ni
dudar de lo que hay que hacer en la zona, pero también cuando la gente habla de diálogo, yo creo en el diálogo, pero este gobierno no ha instalado ese diálogo, teniendo la oportunidad de decirle justamente quiénes están dispuestos al diálogo en el territorio, a los grupos que representan distintas comunidades y, por cierto, también algunos que ya son voceros por años, ¿cierto? Y que buscaban un diálogo. Bueno, hoy día el gobierno tiene que hacer un llamado. ¿Quiénes están dispuestos al diálogo y quiénes quieren la resistencia con las armas? Y también ser capaz de separar, porque ahí estamos teniendo conflicto entre comunidades, mapuches contra mapuches, mapuches contra no mapuches, y esto es grave, ¿ya? Y las personas están tomando por las armas hoy día en el territorio. Lo hemos visto, solidarizamos con la familia, con la comunidad, por Don Segundo Catril y por todas las víctimas que hemos tenido por lo que sucede en nuestra zona, pero hay que tomar acciones. Y eso también tiene que ver con voluntades políticas y también con el Ministerio Público, con justicia. Esto no depende de este gobierno y solo del gobierno. Son todos los poderes del Estado que tenemos que actuar unidos para combatir los hechos que tenemos en la macrozona. Diputado Mellado. Mire, yo primero quiero felicitar a la Democracia Cristiana porque creo que ha hecho un gran papel, ¿cierto?, como un catalizador, porque todos dirían que son partidos de gobierno, pero han sido bastante críticos también como parlamentarios, como directiva, para decirle al gobierno que ya se deje el diagnóstico y actúe en un momento determinante. Creo que es importante que no solo los parlamentarios, sino que todos los que vivimos en las zonas, ¿cierto?, le podamos representar al gobierno la sensación y el sentimiento de angustia de los que trabajan. ¿Faltan muchas cosas? Sí, pero la fiebre primero hay que bajarla. O sea, que hay una impunidad tremenda. Héctor Yaitul es uno de los más férreos, que está cumpliendo 25 años, el 1 de diciembre, del primer atentado terrorista entre Lumaco y Capitán Pastel. Están celebrando las bodas de plata. De los atentados terroristas, ningún gobierno, ninguno le ha puesto el cascabel al gato. Y el Estado se ha ido de la zona. Lo que dice Joana tiene razón, pero también se fue el Poder Judicial. Si los jueces están incluso en otras regiones, están haciendo las causas y viendo las causas que corresponden. La gente que trabaja en los tribunales está con miedo de ir a su trabajo. Entonces, tú dices, bueno, si el Poder Judicial está con miedo, si la Marina no sale a la ruta, ¿cierto?, entre Tirúa y Quidico a resguardar eso, porque este gobierno le hizo una afrenta a los marinos al dar de baja, o sea, no dio de baja, pero lo sacó de la jefatura, digamos, después de haberlo nombrado en 48 horas. Eso no se hace y la ministra de Defensa no dijo nada. Entonces, tú dices, bueno, si efectivamente escucharan a las regiones y vinieran a las regiones a hacer real diálogo, no una visita doctor de 5 minutos. Aquí con las comunidades mapuche, y yo no lo sabe, diputado, ¿y usted sabe no confía en la estrategia que parte del diálogo? ¿Usted no confía en la estrategia política que está tratando de desplegar el gobierno? Perdón, no te escuché. ¿Usted no confía en la estrategia política que está tratando de desplegar el gobierno? Es que si todos los gobiernos, está bien que la hagan, si todos los gobiernos, pero que no lo hagan con tanta popa, si todo el plan Araucanía, el plan Impulso, el plan no sé qué, todos tienen un plan, me parece bien, ¿ya? El plan Buen Vivir, pero díganme una cosa, ¿de dónde van a sacar la plata? Porque la verdad es que le van a entregar a el Fondo Choque, ¿cierto?, a Santos Reinado y todas sus comunidades. Son 12 comunidades, de las cuales 8 ya tenían tierra. ¿Cómo parte de comunidad le van a faltar? O sea, digan la firme. Fíjate, y le decía Joana fuera del micrófono, en la Araucanía los agricultores están muy preocupados, porque la misma CONADI los está llamando a algunos agricultores a decir que reciban a ciertas comunidades, porque ahora vamos a tener 35.000 millones de presupuesto, presupuesto que nosotros lo aprobamos el año pasado, de 47.000 millones para el Fondo 20, de los cuales 35.000 era 20A y 15.000 el 20B. Entonces la ministra ahora dice, le vamos a sacar del 20A para pasarle al 20B. Pero si igual son mapuches que necesitaban tierra, uno es, ¿cierto?, parte de comunidad y otro. Y sobre este tema, yo creo que tienen que tener claro en que ellos tienen que venir a conversar, pero con las comunidades mapuches se sabe la hora que se parte la conversación, no se sabe la hora que se termina y no se sabe si efectivamente se llega a acuerdo. Hablan todos de los parlamentos. Y yo le quería decir a la ministra con mucho cariño que en los parlamentos no se negociaba ni el pavimento de una calle, ni en agua potable, se negociaba la paz. Entonces, aquí hay un tema claro, que aprendan de la historia, pero también sepan en terreno lo que tienen que hacer, porque el gobierno no está colocado en regiones. No existen los seremi, no se ven, no se sienten, los delegados presidenciales titubean cuando tienen que hablar de estos temas,
Y la verdad es que vemos que no existe todavía la instalación terminada a Bien. 3 meses de iniciado el gobierno. Bien, diputado Mellado, diputada Joana Pérez, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias. Gracias por la Encantado, conversación. gusto de saludarte. Chao, Giovanna, que estés bien.